Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente poder encontrarnos con vos a través de la virtualidad en este programa de Sin Vueltas. Hoy tenemos un nuevo episodio y nuevamente nos encontramos desde aquí, desde los estudios del IAB de Multimedia, grabando este repaso de escuela sabática y en esta ocasión vamos a arrancar con la lección número 3. Así es, ¿no, Agus? Sí, así es. Bueno, ¿cómo estás? Bien, Bien. bien. Qué bueno, me alegro, Fabio. ¿Cómo va, Cape? Todo tranquilo, la verdad que una semana bastante ocupada, Sí. bastante movida, pero acá estamos. Qué bueno. ¿Qué les pareció la lección de esta semana? Muy linda. ¿La Me está gustó. usando? Sí, Está buena la, Sí. la escuela sabática, me parece que vamos a ir andando por diferentes temas que nos van a hacer muy bien. Sí. Y les recordamos al resto que nos está viendo que estamos repasando lo que es el folleto de la escuela sabática joven, que te animamos a que lo puedas buscar, que lo puedas adquirir allí con tu líder joven de tu iglesia, con tu pastor, y entonces que puedas junto con tu folleto repasar también con nosotros estas lecciones que son tan buenas, que lleva como título toda la lección de vuelta al altar. Así es, ¿no? Vamos con la lección número 3. Dale. ¿Sí? Lección número 3 que lleva como título Recuerda no olvidar. Y en esta ocasión vamos a ver un poquito acerca de lo que es el altar, ¿no? Se nos vienen diferentes cosas a la mente cuando uno dice altar, pero bueno, vamos a ver un poco desde el concepto bíblico también de altar, así que, y una de las preguntas que tengo para hacerles es, ¿vieron que cuando a veces queremos recordar algo que es importante o te pasó alguna vez querer acordarte de algo y te olvidaste? Sí, Sí, muchas veces. ¿Qué usamos para no olvidarnos de las cosas? recordatorios en el celular, agendas o también, no sé, pegar algunas cosas en la pared para Ajá. recordar. Muy Yo bien. a veces le digo a mis amigas, haceme acordar. Está Ay, me bueno. la olvida, pero bueno. Yo les digo a mis amigos, pero siempre se lo olvidan. Se lo olvidó. Me tengo que acordar yo. Bueno, el teléfono es una buena herramienta, ¿no? Sí. Hoy en día pones varias cosas, una alarma y entonces Sí, sí. te recuerda. Hay aplicaciones. Me encanta porque a veces también los post-its, ¿no? Volver eso de uno escribe, pega todo en la pared y entonces ahí se va acordándolo. De todo. Los almanaques en heladera también, Sí, también. también son parte, ¿sí? Está bueno el recordar las cosas, no olvidarnos. Más, más que nada cuando son fechas a veces importantes, eventos importantes, diferentes situaciones. Pero saben que teniendo esto en cuenta, veíamos que el altar era un símbolo también para recordar situaciones importantes que habían ocurrido y entonces se edificaba, se levantaba un altar no solamente para adorar, sino para recordar, para consagrar el momento por situaciones que habían pasado, ¿no? Y esto es importante. Entonces, nos metemos de lleno en la lección, Génesis capítulo 12, y empezamos ahí a recorrer un poquito lo que tenemos para hoy. Y fíjense, primer pregunta, Fabio, Génesis 12 arranca con la vida de Abraham, ¿no? Y en esto Dios le hace un llamado, pero ¿cómo empieza esta historia y qué relación tiene la historia de Abraham con esto del altar? Esta historia comienza, vamos un poquito antes, al final del el capítulo 11 de Génesis, se cuenta de que Abraham era el hijo de Terá, que sería básicamente el líder de un pueblo el cual se estaba moviendo hacia la tierra prometida, que quería ir hacia Canaán. Ellos se habían quedado a 650 kilómetros de distancia de Canaán. Y un día, en un pueblo, en un lugar llamado Harán. Y un día después de la muerte de Terá, cuando Abraham ya ocupó ese lugar de líder, Dios le dijo a Abraham de que vaya y deje todo lo que tenía, que se lleve a toda su familia, deje ese lugar que ya estaban cómodos, ya estaban felices, ya estaban contentos donde estaban, que lo deje todo y se vayan a donde Dios les iba a prometer un lugar para que ellos puedan vivir. Qué tremendo, ¿no? Porque decir, dejar Sí. todo y salir, dejar tus cosas, tu Claro, eso es familia. como que wow, Ajá. Dios me está llamando a dejarlo todo. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham lo hizo, ¿no? Y eso también es una invitación a nosotros de dejarlo todo y seguirlo a Dios. Me gusta el versículo 2 que habla justamente de esto, de la promesa que le hace Dios a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es hermoso cómo Dios ya dice que lo va a bendecir y lo va a cuidar en todo momento. ¿Y cómo acá lo podemos conectar con un altar? Es que justo después de esta promesa que le hace Dios a Abraham, Abraham contento, Abraham feliz con la fe que tenía, dice, no, yo tengo que hacer un pacto con Dios, tengo que hacer de una forma algo para poder agradecerle lo que Él está haciendo por mí. Y ahí edifica un altar. Esta es una de las primeras veces que Abraham edifica un altar y es donde él agarra y le agradece a Dios. Le agradece a Dios por
todo lo que está viviendo. Por cada vez que ellos se mueven a otro lugar, ellos están cómodos, están tranquilos, Dios los está acompañando. Y eso nos hace recordar a nosotros también de que todos los días cuando nosotros estamos haciendo algo, cuando sucede algunas cosas, no edificar un altar porque ya no es costumbre agarrar, matar un animalito y construir un altar, sino que es recordar a Dios, agradecerle a Dios por lo que Él está haciendo por nosotros. También la forma que Abraham tenía era una forma también de poder predicar el Evangelio, ¿no? Y eso ya lo vamos a ir hablando más adelante, que cada altar que él dejaba era como una forma de que los otros digan, acá Abraham dejó un altar y está hablando del Dios verdadero. Tremendo. Yo lo que pienso ahí, Fabio y Agus, es esto, ¿no? Porque nosotros conocemos la historia de Abraham, sabemos que saliendo de ahí Dios lo protegía, Dios lo iba acompañando, aún así él a veces también se equivocaba, pero yo me pregunto, ¿no? Qué difícil debe haber sido el tener que aceptar salir sin conocer el futuro, sin saber lo que iba a pasar, estando quizás en tu zona de confort, con la familia, quizás teniendo las cosas necesarias, sin embargo Dios te pide salir. Y yo quiero leerles una cita que a mí me gustó por lo menos, que habla, es el libro El deseo de todas las gentes, que habla acerca de Abraham. Dice, Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Para él el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. Fua. Es como que donde el Señor te llama, es donde el Señor quiere que estés, y ese lugar donde Él te llama va a ser el lugar más feliz para vos. Tal cual. Eso es muy bueno, es muy lindo y te da esperanzas cuando el Señor te está invitando hacia un desafío, ¿no? Sí. Ahora, cuando Abraham sale, Agus, Abraham sale y tiene otro pueblo cercano, que son los cananeos. ¿Cómo influyó? ¿Tiene algo que ver esto con la salida de Abraham? Sí, la verdad era un pueblo bastante rebelde, corrupto. Entonces, justamente como decía Fabio, cuando Abraham salió de ahí, que era un lugar tranquilo, paz, cuando fue ahí cerca de los cananeos era totalmente otro mundo. Entonces, la verdad tuvo como miedo o incertidumbre de decir, uy, acá Dios me mandó, tengo que hacer labor acá. Entonces, a pesar de eso, Abraham se dio cuenta que era un pueblo que necesitaba la ayuda de Dios, que necesitaba a Dios en su vida. Entonces, eh, él trató de tener una conexión más cercana con Dios, ¿no? Como dijo Fabio, hizo un altar para agradecerle a Dios todo lo que estaba haciendo por él y las cosas que le había prometido. Entonces, él hizo altares, y no solamente físicos, sino también más em, como simbólicos. Entonces, eso la gente, los cananeos, lo empezó a ver y de alguna cierta forma los influyó. También Elena White cuenta sobre eso, que eh, toda la cantidad de altares que hacía, también lo dijo Fabio, que cada lugar que él iba hacía un altar. Entonces la gente pasaba y decía, acá estuvo Abraham, pero acá también estuvo Dios, Mm. ¿no? Entonces, hablaba con una amiga cuando hablábamos de la lección que cuán importante que es ser un ejemplo para el resto, ¿no? Mm. Si yo tengo a Dios en mi corazón, si yo tengo una conexión con Dios, el resto de la gente lo va a ver y el resto de la gente va a querer conocer ese mismo Inclusive Dios. con nuestras acciones, actitud, ya las personas dicen, acá estuvo alguien que es cristiano, que confía en Dios y que tiene una fe grande en Dios. Y eso es nuestra misión, la misión que nos da Dios de seguir haciendo todos los días eso. Tal cual. Yo pienso en esto, ¿no? Pienso en un joven que está estudiando en un colegio que no es cristiano, no tiene nuestras mismas creencias. Sí. El Señor lo mandó por el contexto donde vive a ese lugar. Y él se puede preguntar y cuestionar y decir, ¿por qué estoy acá con estas malas influencias, ¿no? Sí. ¿Por qué mis compañeros no piensan lo mismo que yo? ¿Será el lugar en el que debo estar? Y ahí es cuando uno ve el ejemplo de Abraham. Y dice, ¿no? Aún así, Abraham se quedó ahí porque sabía que él podía ser también un instrumento, Ujú. ¿no? Y a pesar de las malas influencias, era el lugar donde Dios quería que esté y por el lugar por donde él tenía que pasar. Eso la lección también lo menciona, que a pesar de que idolatraban a otros dioses, él no tuvo miedo, él tranquilamente se pudo haber escondido, armar altares más escondidos, pero él no tuvo miedo, él tenía ganas de que el resto de la gente Ujú. conozca a su Dios. Sí. Tal cual, muy bueno. Fabio, Abraham levantó otros altares aparte de estos que veníamos mencionando. Y siguiendo con esta pregunta, para hacer la siguiente pregunta es, ¿cómo lo ayudó en su relación con Dios el levantar esos altares y cómo hoy en día nos puede ayudar simbólicamente a nosotros también? Sí, Abraham levantó varios altares después de todo lo que pasó. Desde el primer altar que levantó hasta el último, Abraham levantó varios y
él construía altares como una forma de agradecimiento a Dios y también una forma de decir, Dios, acá estoy siguiendo tu voluntad, estoy con fe, o incluso en las dificultades, Dios, estoy pasando por un momento difícil, acá estoy para ayudar, para que vos me ayudes. Y él construyó varios, un ejemplo muy claro es en el versículo 18, que cuando Lot y Abraham se separan, en el capítulo 13, perdón, cuando Lot y Abraham se separan, en el versículo 18, el capítulo 13, es después de que charlan, hablan de que no pueden estar juntos y resuelven la situación, Abraham levanta un altar como para protección para Lot y también como para poder decir, Señor, nos hemos reconciliado, hemos solucionado la situación. También acá está una de mis historias favoritas, que es en Génesis 22, cuando Abraham tiene que sacrificar a Isaac. Cuando Dios le hace esa pregunta del sacrificio a Isaac, es como muy difícil el pensar, yo me pongo en el lugar de Abraham. Imagínense lo que debe haber sido la fe de Abraham para llevar a Isaac hasta allá y tener que atarlo y ponerlo en el altar. Y en el momento en el que lo estaba sacrificando, aparece un carnero, aparece un cordero. Y ese carnero, ¿qué es lo que figura? Figura a Jesús, que Jesús llega para poder salvarnos de nuestro pecado y de todo lo mal que nosotros hacemos. Desde ese momento ya Dios iba preparando un plan y nos damos cuenta de eso. Después de eso, Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Ujú. Y para responder a la pregunta de cómo nos puede ayudar a nosotros ahora, es como una manera de poder ver y decir, wow, Dios, estoy confiando en vos. Y poder, no sé, podemos edificar altares de muchas formas. Agradecerle a Dios con una caminata, como charlando con Agus hace un minuto decía que salían a caminar, con una canción, o incluso la que Dios siempre nos pide que hagamos es ayuda al prójimo. Que nosotros podamos ir y ayudar a los prójimos. La lección contaba una historia de que la mamá del que escribía la lección es una excelente cocinera y separaba platos para regalarle a los pobres con la iglesia. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado acá, que es cuando nosotros muchas veces adoramos a Dios sin pensar realmente en todas las cosas que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. El construir un altar es una forma de recordar que nosotros estamos adorando a Dios, que nosotros todos los días adoramos a Él. Entonces, si simbólicamente hablando, si nosotros alzamos altares todos los días, vamos a recordar y decir, Dios, todo esto lo hago por ti, estoy adorándote a vos, y no vamos a adorar de una manera incorrecta. Muy bueno. Está bueno esto, ¿no? De empezar a ver el significado de altar. Es muy, me gusta. Y salimos al campo a hacer una pregunta, porque queríamos ver a nuestros compañeros también qué pensaban acerca de qué es el altar en la Biblia, qué representa, qué significa, y vamos a ver qué dijeron. Dale. ¿Te Dale. parece? Un altar es un lugar donde se ofrecen ofrendas y sacrificios y yo creo que representa un tipo de alabanza a Dios. Para mí es como un sacrificio para el Señor. Un lugar donde vos podés ir a alabar a Dios, podés dar tu oración, podés dar tu ofrenda y demostrar lo que sentís. Es un lugar donde hacemos un sacrificio y demostramos nuestras ofrendas a Dios. Un altar en la Biblia es, que yo sepa, es un lugar en donde se hacen sacrificios hacia Dios y representa como un regalo para Dios, se puede decir, como que ofrecen algo a Dios porque Dios los ayudó mucho. Un altar en la Biblia es donde ofrecemos sacrificios a Dios y no sé qué representa. Bueno, una vez más le agradecemos a nuestros compañeros que se siguen prendiendo, se siguen copando y siguen participando en los videos. Bueno, para ir cerrando ya la lección que veníamos viendo acerca del altar, este lugar de conmemoración, de adoración a Dios, ¿qué lección te gustaría dejarles, Agus, a los chicos, a los jóvenes que nos están viendo? ¿Qué te gustó la lección? Yo creo que un poco de lo que estábamos hablando recién, esa invitación que Dios nos hace a tener esa conexión como Abraham tenía con Él, ¿no? El, el poder charlar con Él todo el tiempo, de hablarle como un amigo, ¿no? Em, Como dijo Fabio, hace un rato hablábamos de que tengo una amiga que siempre me dice que la manera en la que ella ora o se conecta con Dios es sale a caminar y habla con Dios y le cuenta su día, lo que le preocupa o por qué está feliz. Entonces, es una manera también de elevar un altar como también lo hacía Abraham, ¿no? Tal cual.
Y también me gustó mucho esto de que cuando Abraham fue ahí a Canaán, en esta incertidumbre y en que era un pueblo totalmente distinto y caos total, em, él confió en Dios y tuvo mucha fe. Mm. Como lo decía Fabio, hay que tener una fe enorme para poder entregar a tu hijo Sí, para Dios totalmente. y para dejarlo todo e irte a otro lugar completamente distinto, que era completamente lo contrario a donde vos estabas, ¿no? Sí. Entonces tener esa valentía y esa fe para poder ir al lugar donde Dios nos manda. Y bueno, también obviamente Dios no lo dejó solo a Abraham. Dios, al ver la preocupación o el temor que pudo haber tenido Abraham, le dijo que no tenga miedo, que Él es nuestro protector, que Él nos va a cuidar todo el tiempo. Entonces creo que esa es la reflexión que quiero dejar, animarnos a ir a Dios, a hacer lo que Él nos manda y estar tranquilos que Él nos va a cuidar. Qué lindo. Muy bueno. Chicos, para ustedes, para mí, para los que nos ven, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para nosotros. Y a veces nosotros vamos a Dios y les contamos cuáles son nuestros planes. Pero tenemos que decirle, Señor, ¿y cuáles son tus planes para mí? Y entonces el Señor nos va a mostrar un camino hacia donde tenemos que ir. Y Él va a abrir el camino, Él nos va a proteger en el medio del camino. Y en ese camino nunca nos olvidemos de levantar nuestros altares. Tal cual. No de manera física, porque no los vamos a hacer, pero sí de manera simbólica. Escojamos un horario todos los días y levantemos ese lugar de adoración, porque el Señor tiene un plan y un propósito grande para nosotros, ¿no? Así que bueno, le agradecemos, sí, a ustedes, chicos, una vez un repaso juntos. Gracias, campeón. Y le agradecemos también Muchas gracias resto- por ver. que siempre se conecta con nosotros. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Dale. Dale. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.